Este tema de hoy es un tema complicado, digo yo, porque en realidad es un tema sobre el que a veces no hay tanta claridad. Algunas veces se manejan, digamos, conceptos muy radicales al respecto y otras veces se manejan conceptos muy liberales al respecto. Entonces el Señor realmente me inquietó hablar de este tema porque la idea, lo que necesitamos hacer en realidad es entender la perspectiva correcta acerca del asunto. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Estoy hablando de la buena suerte o la suerte. Algunas veces hemos escuchado posiciones muy intransigentes con respecto a esto, afirmando de manera categórica y directo o sea, que el creer en la suerte es pecado, que uno no debería bajo ninguna circunstancia tener ninguna relación con esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy, como les digo, por inquietud, por dirección del Espíritu Santo, es que vamos a hablar sobre el tema de la buena suerte y lo que esas cosas significan o implican, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar permítame un segundito, vamos a empezar por una definición, digamos, etimológica de lo que la palabra suerte significa, ¿ok? Dice aquí, la palabra suerte tiene su origen latino en sor o sortis. Las sors, S-O-R-S, sors, eran pequeñas cuentas de cerámica que se utilizaban como una especie de dados a través de los cuales leer el destino, conocer la suerte, mientras que sortis, la otra palabra, se refiere al sorteo que se realizaba una vez que los soldados romanos cumplían su servicio militar para premiarles con un lote de tierra. De ahí viene la palabra lotería, ¿ok? Era ese sorteo que se hacía para poder concederles o para poder otorgarles una porción de tierra una vez que habían cumplido el servicio militar. Los lotes eran todos iguales en tamaño, los lotes de los soldados, o sea, los que le ofrecían a los soldados romanos, pero no en calidad. De ahí la diferente suerte de los soldados, que se encontraban tal vez con un huerto muy frondoso o un pedregal, ¿verdad? Entonces, para hacerlo, digamos, de manera justa, lo que hacían era que metían estas pequeñas cuentas, ¿verdad? Estos cuadritos dentro de una vasija y los sacudían, los movían y cada uno de los soldados tenía que ir sacando de esta vasija una de estas cuentas y la cuenta, digamos que sacaba, este source que sacaba, indicaba cuál era el lote que le correspondía. No sé si los numeraban o alguna cosa de ese tipo. Qué interesante, porque nosotros desde este momento ya empezamos a entender de dónde vienen algunas cosas relacionadas con esto, ¿verdad? Con estas costumbres. O sea, por ejemplo, la palabra lotería ya sabemos de dónde viene. Y el tema de echar, digamos, números dentro de una vasija o dentro de un recipiente para estar sacando de manera individual, ya también entendemos de dónde viene. Bien. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define suerte como cada uno de ciertos medios casuales empleados antiguamente para adivinar lo por venir. ¿Ok? Entonces, esto se usaba, esto se definía, digamos, o esto se utilizaba específicamente para poder definir cosas que no estaban claras o que no estaban exactamente, ¿cómo se llama? Que no estaban exactamente decididas al respecto. ¿Ok? Bien. Siempre hemos tratado de controlar la suerte, conocer el destino, anticipar el futuro para orientar nuestros pasos. Hay muchas personas que se sienten muy inquietas por esto, ¿verdad? O sea, todos quisiéramos saber el futuro,
Algunos utilizan diferentes medios, digamos, para poder obtener información acerca del futuro. Nosotros tenemos que ir entendiendo cuál es el sistema que utilizamos como hijos de Dios para poder ir entendiendo esto. ¿De acuerdo? Bien. La etimología de esta palabra da fe de ello, ya sea con las pequeñas cuentas romanas, o sea, con estos sors de las que estamos hablando ahorita, o con los dados árabes. Los árabes usaban unos dados, ¿ok? Y la máxima puntuación de estos dados era la flor de azahar, de que ellos le dan el nombre de zar. Y de ahí nuestra palabra, o sea, la palabra que nosotros usamos en nuestro castellano, azar, ¿ok? Que significa casualidad o caso fortuito, pero también significa desgracia imprevista, ¿ok? Entonces, el azar puede significar algo bueno o puede significar algo muy malo, ¿de acuerdo? Entonces, para que vayamos entendiendo bien esto, o sea, en los romanos era con estas cuentas pequeñas, con los sors, y los árabes utilizaban, ¿cómo se llama?, unos dados, y la máxima puntuación o la mejor puntuación de ese dado era precisamente la flor de azar, de donde viene la palabra azar, que relacionamos con juegos de azar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, es interesante que nosotros analicemos esta base, o sea, para que entendamos bien, digamos, cuál es el origen de la palabra y de dónde es que empieza a estructurarse todo este tema de la suerte, de la buena suerte y de la mala suerte, ¿verdad? ¿Ok? Tenía más que ver con un asunto, ¿cómo se llama? De decisión de pronto, ¿ok? Bien. Pero en la palabra de Dios, y yo sé que ustedes están pensando en eso desde que empezamos, desde que dijimos cuál es el tema, en la palabra de Dios también se habla de la suerte, ¿ok? Y entonces ahí es donde la cosa se empieza a poner complicada. ¿Complicada en qué sentido? Complicada en el sentido de que nosotros pudiéramos en algún momento argumentar que la Biblia habla acerca de la suerte, que la Biblia habla acerca de echar suertes, que la Biblia habla en muchos pasajes, o sea, no estamos hablando de uno o dos pasajes a lo largo de la escritura, no. Estamos hablando en muchos pasajes donde la Biblia habla de esto. Entonces, ¿cómo es que la Biblia habla de esto? ¿Cómo es que en la antigüedad los siervos de Dios lo hacían y todo? ¿Cómo es que esto tiene algo de malo si la Biblia lo tiene, si la Biblia habla de esto? Ok, la primera vez que se habla acerca de la suerte se menciona por primera vez en la Biblia en el libro de Levítico. Levítico en el capítulo 16 y los versículos 7 al 10. Levítico 16, 7 al 10. Dice lo siguiente. Dice, y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Ok, les voy a explicar este pasaje en forma directa. En el antiguo Israel, en el arreglo, digamos, ritual de los sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel por los pecados, esto era algo que se hacía para poder expiar pecados delante del Señor,
y se hacía con 2 cabros, o sea, dos chivos, por decirlo así, ¿ok? De ahí viene la palabra chivo expiatorio. Usted ha escuchado esa expresión, chivo expiatorio. Justamente de ahí viene. ¿Por qué? Porque entonces se tomaban 2 cabros, 2 chivos, digamos, y uno de estos dos, eh, y entonces como no se sabía cuál de los dos, o sea, no se escogía, digamos, uno para una cosa y otro para otra cosa, entonces se tenía por costumbre echar suertes para ver cuál de los dos iba a ser sacrificado sacrificado al Señor como expiación por los pecados del pueblo, y cuál de los otros chivos o cuál de los otros cabros iba a ir al desierto. O sea, había uno de estos dos sobre el cual se oraba, por decirlo así, y los pecados del pueblo, los pecados de la nación, eran, por decirlo así, cargados sobre este chivo expiatorio que era lanzado al desierto, donde probablemente iba a morir. Pero él cargaba, o sea, ese chivo expiatorio cargaba con todos los pecados de la nación, ¿ok? Era como si los pecados se fueran, ¿de acuerdo? Ok, esta es la primera vez que se habla de echar suertes en la Biblia, pero a ver, ¿cómo era que se hacía? Porque ya hablamos, digamos, de cómo lo hacían los romanos, ¿verdad? Con estas cuentas que echaban dentro de una vasija. Y hablamos de los árabes con estos dados, ¿verdad? Cuya puntuación mayor era la flor de azar. Pero ¿cómo lo hacían, digamos, en el pueblo de Israel? Ok, vea qué interesante lo que dice aquí. Echar suertes es una costumbre antigua para decidir sobre diferentes cuestiones. El método que se utilizaba era el de echar guijarros o pedacitos de madera o piedra dentro de los pliegues recogidos de una prenda de vestir, es decir, el regazo, o dentro de una vasija, y luego agitarlos. El escogido era aquel cuya suerte se salía o se sacaba. Al igual que el juramento, echar suertes iba acompañado de una oración. Muy importante este detalle, ¿ok? Esa oración se expresaba en voz alta o simplemente estaba implícita en el acto, y así pedían y contaban con la intervención de Yahvé. Ok, ¿cómo es esto de echar suertes o cómo era que ellos echaban suertes? Agarraban un bordecito de la ropa, ¿verdad? O sea, lo recogían de la túnica, ¿ok? Recogían un bordecito de la túnica, hacían como un bolsillo, ¿ok? Como cuando usted va a tender ropa y en la blusa o en el vestido recoge un poquito para poner las prensas, ok. De la misma forma, ellos en ese pliegue que recogían del vestido, dentro del pliegue echaban estos guijarros, estas piedras, estos cuadritos de madera que estaban marcados, ok. Entonces agarraban y sacudían aquello, o sea, lo movían, ¿verdad? El ruedo ese, el bolsillo ese que hacían, lo movían. Y después de eso, abrían para meter la mano y sacar uno de esos pedazos de madera o una de esas piedritas marcadas para ver a quién le había correspondido qué. ¿Ok? Pero aquí hay un detalle importantísimo, hermanos. Un detalle importantísimo. Dice que esto se hacía con oración. Se acompañaba de oración, o sea, no era un asunto solamente fortuito o de suerte. Era ponerlo delante de Dios, ¿ok? Para que el Señor fuera el que dirigiera cuál de esos pedacitos de madera, cuál de esas piedras era la que iba a ser elegida. Se hacía de esta manera para que no se entendiera o se creyera de que había algún favoritismo, o sea, que se había escogido a uno o a otro preferentemente. Entonces, aquí era donde entraba en acción, digamos, por decirlo de alguna manera, la suerte para ver cuál de todos era el seleccionado. Pero esto
estaba ofrecido, entregado a Dios desde el principio mediante una oración. Eso significa que la oración garantizaba que la piedrita o la suerte o el pedacito de madera que saliera era el que Dios había seleccionado, ¿ok? No era algo dejándolo a la suerte, a ver qué la suerte decide, a la casualidad, al destino. No, no, no. Esto tenía que ver directamente con la voluntad del Señor. Esto es muy importante, ¿ok? Ahora, esto se utilizaba para poder tomar decisiones imparciales, o sea, para que nadie dijera, es que se escogió a este o se escogió al otro y me está perjudicando a mí, de ninguna manera, ¿ok? Aquí tenemos un caso, por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 15 y el versículo 1. Josué 15:1 dice lo siguiente, hermanos, dice: la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, hacia el sur, hasta el desierto de Sin, al extremo sur. A ver, para que ustedes me entiendan, hermanos. Cuando se repartió la tierra prometida, cuando se distribuyó la tierra prometida, se hizo por suertes. ¿Por qué? Eran 12 tribus. Y no se quería ser, ¿cómo se llama?, injusto con ninguna de las tribus. Entonces esto se hizo de la misma forma, o sea, se echaron suertes para ver qué tierra le tocaba a cada uno de los 12 hijos de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces aquí dice, precisamente habla sobre lo que le tocó a la tribu de Judá y desde dónde hasta dónde llegaba el territorio que a ellos les había tocado por heredad. ¿Ok? Vea lo que dice Proverbios en el capítulo 18 y el versículo 18. Proverbios 18 dice lo siguiente, muy interesante. La suerte pone fin a las contiendas y decide entre los poderosos. ¿Ok? Esto no tenía un objetivo egoísta. ¿Ok? En ningún momento echar suertes tenía un propósito egoísta. Se hacía con la finalidad de que más bien no hubiera ninguna injusticia con respecto a esto, ¿ok? Que fuera lo más imparcial, lo más justo y lo más equilibrado posible. Vamos entendiendo bien hasta aquí, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Las naciones que estaban alrededor de los hebreos no tenían la visión acerca de la intervención de Dios, de Yahvé, en este tema de las decisiones importantes de la vida. Entonces ellos tenían un Dios para la buena fortuna, o tenían dioses para la buena fortuna y tenían dioses para el destino. Todos los pueblos que estaban alrededor de Israel. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Vea lo que pasó con Israel. Dice Isaías en el capítulo 65 y los versículos 11 y 12. Vea lo que dice Isaías 65, 11 y 12. Dice así: pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su templo, y como preparó fiestas para honrar al Dios de la fortuna y le ofreció vino mezclado al Dios del destino, ahora yo los destinaré a ustedes a la espada. Todos ustedes se inclinarán delante del verdugo, pues cuando los llamé, ustedes no me respondieron. Cuando hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Qué duro, hermanos. Porque aquí estamos viendo la otra faceta de la suerte, la otra faceta de la fortuna, la otra faceta de creer, de confiar en estas cosas. Porque como los pueblos vecinos alrededor de Israel tenían estas costumbres de ofrecer mesas y sacrificios y libaciones de vino, ofrendas especiales a los dioses de la buena suerte, a los dioses de la fortuna y a los dioses del destino, Israel empezó a hacer exactamente lo mismo. O sea, ya no dejó que fuera Dios
en su santa y perfecta voluntad a través de las suertes que se echaban que decidiera las cosas. No, empezaron a optar por hacerle reconocimientos y honrar a estos dioses, confiando en los dioses de la buena suerte y en los dioses del destino. Y dice, vea lo que dice el último versículo, dice: pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. ¿Qué significa? Significa que a Dios no le agradaba que ellos confiaran en la buena suerte y confiaran en el destino en lugar de confiar en el Dios de Israel, que era el que los había sostenido, el que los había rescatado, el que los había hecho vencer en un sinnúmero de batallas. Ah, no, ahora preferían confiar en la suerte, ahora preferían confiar en el destino, y esto le chocó de sobremanera a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Castigarlos. ¿Ok? Ahora, esto de echar suertes, digamos, con la costumbre que tenían en la antigüedad en el pueblo de Israel, no era algo que se usaba, digamos, para beneficio propio, ¿ok? No era, por ejemplo, para definir marcadores deportivos, ¿ok? O entretenimiento, juegos de azar. No había apuestas, ni pérdidas, ni ganancias. O sea, esto no era para que alguien se viera beneficiado más que otro, o para que alguien, digamos, ganara o captara toda una, ¿cómo se llama? Toda una buchaca. O sea, no, esto no se hacía con este propósito. Esto se hacía para que las decisiones las dirigiera Dios de una manera imparcial, y para que nadie pudiera apelar o decir: es que yo sé que este me perjudicó cuando escogió esto o cuando escogió lo otro. Por eso se hacía de esta forma, para que entonces fuera de manera aleatoria, de acuerdo con la voluntad del Señor, que las cosas se escogieran. Pero o sea, no tenía el propósito ni de enriquecer el templo, no a los sacerdotes, o recaudar fondos, digamos, para ayudar a los necesitados. No, nada de esto, absolutamente nada de esto. Tenía un propósito muy claro, muy definido. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes sí utilizaron el tema de la suerte para obtener provecho propio? ¿Quiénes? Por ejemplo, los soldados romanos que estaban alrededor de la cruz de Jesús cuando lo crucificaron. Ellos sí echaron suertes para obtener ganancias de una manera diferente. Vea lo que dice Mateo en el capítulo 27 y el versículo 35. Dice: y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes. ¿Por qué? Porque la ropa que usaba el Señor Jesucristo era ropa fina. Él se vestía de lino. Y el lino no cualquiera podía tenerlo, y no cualquiera podía pagarlo. ¿Ok? Entonces, la ropa que tenía Jesús, la túnica que el Señor usaba, era una túnica fina. ¿Ok? Y por eso, obviamente, los soldados estaban interesados en ver a quién le iba a tocar, porque eso lo iban a vender, le iban a sacar un provecho económico. Entonces, estas suertes que los romanos echan, que estos soldados romanos echan, es para ver quién se gana la túnica, ¿ok? Para poder venderla y obtener una ganancia con esto. ¿Sí entendemos, hermanos? Ahora, en el tiempo de los apóstoles, los discípulos de Jesús también usaron esto de echar suertes junto con oración, ¿ok? Para determinar quién ocuparía el lugar de Judas Iscariote como uno de los 12 que habían sido de los 12 que habían sido testigos de las actividades y la resurrección de Jesús. Y esta suerte cayó sobre Matías. Busquemos lo que dice Hechos capítulo 1. Hechos 1. Vamos a leer de los versículos 21 al versículo 26. Hechos 1, 21 al 26. Vea lo que dice. Dice así: entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor, porque esto era un requisito indispensable. O sea, el apóstol, el que fuera a reemplazar a Judas, tenía que ser uno de ese grupo que andaba con ellos constantemente, que había visto todos los milagros
y todos los prodigios y había escuchado, había sido testigo presencial del ministerio de Jesús. Dice, de los que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Dice, desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Dice, así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Ve lo que dice el 26. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. ¿Entendemos esta parte, hermanos? Entonces, esta suerte que esta suerte que ellos echan para ver si escogen a José, a Barsabás o a Matías, es precisamente con el objetivo de que se muestre, se revele la voluntad de Dios. Nadie iba a ganar nada. O sea, no era un concurso. No era algo que representaba, digamos, un ingreso económico, una posición importante de privilegio, de reconocimiento. No. Era solamente para saber cuál era el que Dios había escogido. Pero antes de esto oran. ¿Ok? Entonces, este echar suertes de la Biblia siempre está acompañado de oración y nunca tiene que ver con ganarse nada. ¿Ok? No es que ellos echaban suertes para ver quién se quedaba con esto, quién se quedaba con lo otro. Los que hacían eso eran los impíos, eran los pueblos que no estaban dentro de, o sea, los que no pertenecían al pueblo de Israel, los que no adoraban al Dios de Israel, eran los que hacían esto. Echaban suerte sobre los botines y un montón de cosas, pero eso era para obtener una ganancia. Pero las suertes que echaban los siervos de Dios nunca tuvieron que ver con esto, nunca. Sí queda claro, ¿verdad? Queda bastante claro en los pasajes que hemos leído. Ok. Vean qué interesante. El término griego utilizado aquí en este pasaje para suerte es kleros y está emparentado con la palabra cleronomanía, que significa herencia. Clero se utiliza en Colosenses 1.12 y en 1 Pedro 5.3 con respecto a la herencia o lote que Dios ha dado a los cristianos. ¿Ok? Entonces, este echar suertes que utilizaron ellos aquí, esta palabra griega, kleros, tenía que ver con la herencia, o sea, con lo que Dios quería entregarle a ellos. En el caso específico del reemplazo de Judas, con lo que a quién quería Dios entregarle el privilegio de pertenecer a los 12 después de que Judas traicionó a Jesús. ¿Ok? Pero hay algo interesante y este es el último aspecto que yo creo que es el más importante de todos. La Biblia no dice que se emplearan suertes después del Pentecostés del año 33 de la era cristiana. ¿Qué pasó en el Pentecostés del año 33 de la era cristiana? Descendió el Espíritu Santo sobre los siervos de Dios. Descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor. Entonces, a partir del momento en que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia del Señor, ya no había necesidad de echar suerte sobre nada. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo directamente el que revela esas cosas. Entonces, ya no hay necesidad de echar suertes porque es el Espíritu Santo el que habla de manera directa, de manera clara, mostrando señales y haciendo cosas que de manera irrefutable revelan la voluntad del Señor con respecto a estas situaciones. Entonces ya no se echan suertes para ver cuál es el pastor que le va a tocar a la iglesia, digamos, entre una terna ahí de 3, vamos a ver de estos 3, de Tim Marín, de Doping Web, a ver cuál de los 3 cae. No, ya no se usan los 3 palitos para ver cuál de los 3 palitos es el más largo y ver a quién le va a tocar. No. ¿Por qué? Porque ahora eso lo hace el Espíritu Santo. Revela
eso, la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, para concluir, deberíamos nosotros como siervos del Señor alimentar la costumbre de estar comprando boletos, números de sorteos, de rifas, con el objetivo de obtener una ganancia a partir de esto. ¿Será que agrada al Señor esto? ¿O no recordamos lo que dice en Isaías 65, 11 y 12? Que al Señor le desagradó esto. O sea, que sus siervos confiaran en la buena suerte y en el destino. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que nosotros estamos aquí para buscar la voluntad del Señor. Y si el Señor quiere que nosotros obtengamos un beneficio económico, no necesitamos nosotros bajo ninguna circunstancia comprar números de lotería o comprar números de una rifa para poder obtener este beneficio, o sea, para poder beneficiarnos de esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces no lo estamos haciendo de manera intencional. O sea, estamos confiando no en Dios, sino en la suerte, en que la suerte nos puede eventualmente favorecer con un dinero, con un carro, con algo en particular. ¿Ok? Ahora, ¿significa entonces que bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a comprar un número de una rifa o de un sorteo? Tal vez no. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros conocemos a una persona que está pasando una mala situación. Tal vez no conoce del Señor. Y está haciendo una rifa, haciendo un sorteo para poder salir adelante. ¿Ok? Entonces, ¿podríamos nosotros comprar un número para ayudar a esta persona? Sí. ¿Cuál número? Cualquiera. ¿Usted me entiende? ¿Me está entendiendo el mensaje? Porque usted lo está haciendo para ayudar, no para ganar, no para beneficiarse. Entonces, ¿importa el número que usted escoja? No, no importa. Porque eso demuestra inmediatamente que usted no está confiando en la suerte. Usted simplemente está cooperando, tiene ganas de ayudar y de esa manera lo hace. ¿Entendemos esto, hermanos? Si hay alguna organización que está rifando un carro, por ejemplo, para ayudar a una estructura, a unas familias necesitadas, qué sé yo, ¿ok? Y usted quiere ayudar, puede comprar un número. ¿Cuál número? Cualquiera. Porque usted no está confiando en la buena suerte. Usted solamente está con ganas de ayudar. ¿Entendemos la diferencia, hermanos? Entonces tengamos mucho cuidado con esto, porque nosotros podríamos con nuestra actitud estar desagradando a Dios, haciendo cosas por interés, confiando en la suerte, confiando en el destino, y esto no le agrada al Señor. Que Dios les bendiga. Espero de verdad que esto sea de mucho provecho para ustedes y que les haya dado claridad con respecto a este tema de la buena suerte. Estamos ya a punto de cerrarse la reunión, pero quiero que lo dejen en su mente y que puedan meditar sobre esto. Que Dios les bendiga mucho a todos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes esta noche. Que el Señor me los guarde y me les dé buena noche.